¿Qué tal, familia? Hoy nos encontramos desde la cocina de Dani, mi novia, y ella es la encargada de este lindo segmento que es recetas saludables para tu mascota. Flaca, ¿y hoy qué vamos a hacer? Por aquí veo patas de gallina, agua. ¿Qué sorpresa tenemos hoy? Hoy vamos a hacer unas gelatinas de patas de pollo que son súper buenas. Ustedes no se imaginan los beneficios que estas paticas de pollo tienen para nuestros peluditos. Así que no se lo pierdan porque no solamente son para perros, también son para gatos. Bienvenidos. Y no olviden darle a la campanita porque como esta se vienen muchísimas recetas más. Suscríbete al canal para que empieces a ser parte de esta linda comunidad. Y si estos videos te gustan, no olvides darle compartir para llegarle a mucha más gente con todo este contenido que tenemos para ustedes. Bienvenidos. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con el ingrediente principal, obviamente nuestras patas de pollo. Las pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan pollo, por ejemplo McPollo, en fin, hay varios lugares donde las pueden encontrar. Lo primero que vamos a hacer es que las vamos a descongelar y les vamos a quitar las uñas. ¿Listo? Solamente las uñas. Y las vamos a dejar en la olla. Yo acá pues obviamente ya tengo unas ya preparadas, solo es quitarle la puntica pues que es donde están las uñitas. Si ustedes las consiguen sin uñas, muchísimo mejor. Yo acá ya le quité todas las uñas a todas nuestras paticas y las vamos a dejar en una olla. Los ingredientes que vamos a necesitar son las patas de pollo, vinagre o vinagre de manzana, también funciona súper bien para desinfectarlas. Vamos a utilizar agua, yo en este caso como tengo muchas patas de pollo, porque como saben acá en el criadero son muchos los peluditos que tenemos, entonces voy a utilizar 3 vasitos de agua, pero pues dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar, pues les suministran el agua. Vamos a necesitar la licuadora, vamos a necesitar nuestros moldes, ojalá sean hondos para pues como que la dosis que requieren nuestros cachorros en el día sea como exacta, o si no puedes utilizar de estas que no son tan hondas, les puedes dar 2 o 3 al día. Y vamos a necesitar pues como un cucharoncito para poderlas echar mucho más fácil al molde. Esos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a empezar echando obviamente la agüita a nuestras patas de pollo. Y ahora las vamos a dejar remojando en vinagre de manzana. Esto más que todo, o en vinagre normal, esto más que todo sirve para desinfectarlas, para que no les quede pronto alguna bacteria o algo. Entonces, bueno, los vamos a dejar un ratico ahí desinfectando. Cuando ya estén desinfectadas, las vamos a empezar a cocinar en otra vez las mismas 3 tacitas de agua. Bueno, muy bien, ya entonces pasaron unos 10 minuticos, 5 minuticos de haberlos dejado en vinagre de manzana o en vinagre normal. Ya las tenemos aquí solamente en agüita y los vamos a dejar cocinar hasta que estén bien cocinaditos. Ya tú más o menos le vas revisando hasta que todas las paticas estén bien cocinaditas. Muy bien, recuerda que esta y muchísimas más recetas las puedes encontrar en nuestra lista de reproducción de este canal. De hecho, por acá arribita te voy a dejar uno de los videos que hemos hecho con otras recetas para que varíes y no le des lo mismo a tus peluditos, sino que ellos se motiven a comer cosas diferentes, cosas saludables y sobre todo que le van a servir a su pelaje, a sus dientes, en este caso a sus huesos. Ahorita les voy a contar un poquitico sobre los beneficios de estas patas de pollo mientras se cocina. También recuerda que en nuestro canal tenemos muchísimas otras temas de conversación que hemos hecho en este canal, las puedes buscar, no es sino que le des clic pues como en la fotico o que te suscribas para que te lleguen muchísimas más recetas como esta. Así que le vamos a dar tiempo para que se cocine y ya volvemos. Bueno, muy bien, ya tenemos entonces nuestras paticas de pollo bien cocinaditas. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a pasar a licuar. Vamos a coger las paticas de pollo, las vamos a echar en la licuadora. Recuerden que cuando ya se cocine hay que dejarlo enfriar un poquito,
no echarlo a la licuadora así caliente, sino que lo vamos a dejar enfriar un poquito y ya ahí sí lo empezamos a licuar. Recuerda que las patas de pollo son ricas en glucosamina y condroitina, que se sabe que pues favorecen la salud de las articulaciones y la movilidad de los perros y los gatos. Además, recuerda que también se los puedes dar no cocinados, sí, porque recuerda que a nuestras mascotas no se les puede dar huesos cocinados, sino que se los puedes dar congelados y crudos, los cuales pueden actuar como cepillos de dientes comestibles y totalmente digeribles. Esto es súper chévere porque favorece la salud de las encías y los dientes. Es decir, que estas pastas de pollo son súper buenas para nuestras mascoticas, así que no dudes en hacer esta receta. Muy bien, ahora vamos a echarle un poquitico de caldo a nuestras patas de pollo, sobre todo para que se pueda licuar súper bien. Mejor dicho, esto está como para comérselo. Si vemos que vamos necesitando más caldito para poderlo licuar, pues lo vamos haciendo. Muy bien, ya lo tenemos entonces previamente licuado. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí quedan los huesitos como triturados y esto es lo que no le debemos dar a nuestras mascoticas porque pues se pueden atorar, se les puede perforar el estómago, bueno, en fin, entonces por eso lo vamos a colar. Ya entonces tenemos nuestra mezcla previamente colada, recuerden colarlo súper bien, ese es el paso más importante porque van a quedar los huesitos astilladitos y eso es lo que de pronto le va a hacer daño a nuestras mascoticas. Recuerden que si quieren saber más de estas recetas, yo las aprendí en el link que te voy a dejar en la descripción. Si quieres hacer este curso, hacer parte de esta familia, lo puedes hacer simplemente dándole clic al link que te vamos a dejar acá abajo. No olvides igual suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de estas recetas que de verdad que ya nos han escrito que todo el mundo son fascinadas con estas recetas porque les encanta. Vamos a pasar nuestra mezcla a los moldes. Yo voy a utilizar como esta cucharita que tiene como una boquillita para que sea más fácil. Recuerden que lo ideal es que sea en moldes hondos para que la porción a darle a nuestros perros sea o gatos sea mucho más completa. Si de pronto no tienes alguno de estos moldes, puedes usar estos vasitos desechables, simplemente cuando ya esté frío, pues ya esté condensadito, queda como una gelatina, simplemente abres el vasito, que ya igual al final les vamos a mostrar cómo se hace, y lo cortamos en pedacitos, ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Listo, muy bien, vamos a meter nuestros moldes a la nevera, recuerden que debe ser a la nevera y no al congelador. Vamos a meter también los vasitos desechables, dado el caso que no tengas los moldes de silicona, ya les voy a mostrar cómo también pueden quedar súper chéveres, puedes porcionarlos y listo. Bueno, listo, muy bien, ya ha transcurrido más o menos media hora. Lo chévere de esta receta es que no necesitas de mucho tiempo para que ya esté consistente. Acá tenemos nuestras gomitas ya listas. Les voy a mostrar, estos vasitos sí requieren de 1 hora más o menos. Si los haces en moldes así de silicona, sí con media hora, máximo 40 minutos es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es que con un cuchillo, ojalá pequeño, lo vamos a abrir acá cuidadosamente, solamente como que le vamos a hacer una ranurita. Y ahora ya lo abrimos y sacamos ya pues nuestra preparación lista. Ya es cuestión de que empecemos a cortar los trocitos. Lo porcionamos de la forma que queramos, puede ser en 4, puede ser en 2 y acá tenemos nuestras gomitas ya súper consistentes como pueden ver y eso es lo que le vamos a dar a nuestros peluditos, así que acompáñenos. Bueno familia, acá tenemos estos hermosos corazones. Recuerden que esta es una receta súper chévere porque les ayuda a cuidar sus huesos. Estas paticas de pollo, estas gomitas son ricas en colágeno, así que es súper chévere para, por ejemplo, los perros que sufren de los huesos, por ejemplo, los pastores alemanes, bueno, en fin, razas grandes, razas pequeñas. A los más cachorritos, como pueden ver, también les encanta. Entonces, bueno, recuerden que
que si quieren más de esas recetas, acá estamos para mostrarles muchas más recetas que a nuestros cachorros les encanta. Y recuerden que más que mascotas son familia. Por acá me despido con estos hermosos peludos que les encantó esta receta. Bye.